Bienvenidos mis amados al día número 28 de Reto Libro de Proverbios, 31 capítulos por 31 días del mes de agosto. Ya casi terminando esta hermosa asignación que el Señor nos ha dado. Vamos a hablar sobre la ética, y cuando pensamos en la ética nos referimos a un grupo de reglas que algunos puedan pensar que son rígidas o algunas pueden pensar que son aburridas. Es mucho más que eso. La ética es la brújula moral que guía cada una de nuestras decisiones. Esto nos va a ayudar a definir nuestra reputación. Es lo que construye la confianza, no solamente con nuestros clientes, sino con nuestros colegas, con la sociedad, con nuestros hermanos en la fe, con nuestras familias, en todo. Para poner en contexto la importancia de la ética, podemos pensar en profesiones como abogados. Yo uso como referencia, en mi caso, que soy contador público autorizado, y en estas dos profesiones tienen un código de ética. Por ejemplo, los abogados tienen una regla que se trata de la confidencialidad. Esto quiere decir que ellos tienen que conducirse de una manera ética en lo que se trata de manejar información relacionada con la representación de un cliente, ¿verdad? A menos que el cliente te dé el consentimiento, la ética nos dice que no debe divulgar información. Imagínate que un abogado tiene un caso de divorcio y su cliente le detalla datos financieros personales, y imagínate que el abogado discute esta información con un amigo. En este caso, este abogado está violando esta regla de confidencialidad. Incluso si fuese por error, la confianza se puede romper completamente entre el cliente y el abogado, y esto puede tener grandes consecuencias profesionales. En mi caso, como contador público autorizado, también operamos bajo un código de ética estricto. Por ejemplo, un CPA, que es mi profesión, nos encargamos de auditar una empresa. Descubrimos que la empresa está ocultando información financiera, como ocultando deudas para que las finanzas se vean mejor. La regla de integridad que dirige mi profesión me exige que yo reporte esta información. Imagínate entonces que como contador yo decida que voy a ocultar esa información financiera. Eso puede destruir la confianza de inversionistas que usan información financiera para tomar decisiones y destruir completamente la credibilidad del sistema financiero, y no solamente del sistema financiero, también de mí y también de la compañía que yo represento. Y también existe la ética ministerial. Cada uno de nosotros, por ejemplo, si ustedes vienen algún líder, algún pastor, algún ministro con alguna información personal, algo íntimo, la ética nos dice que no debemos de divulgar, que la persona que nos comparta la información nos dé la autorización de compartirla con otro pastor. Entonces, en este capítulo 28 se ponen en relieve diversos asuntos de ética y de moral, destacando la importancia en la vida de cada uno de nosotros. Son temas muy importantes y comienzan por el versículo 28:1, que nos dice: el malvado huye sin que nadie lo persiga, pero los justos están tan confiados como un cachorro de león. Sabes que cuando sabemos que estamos caminando y estamos haciendo las cosas bien, no estamos caminando escondidos, no estamos caminando en transparencia, y estamos caminando en luz. Por eso es importante resaltar que la ética no tiene categorías. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros no podemos tener diferentes sistemas de ética. Uno para nuestra vida profesional, o sea, la gente que nos ve en el trabajo; uno para nuestra vida espiritual, la gente que nos ve en la iglesia; y un tercero para cómo nos comportamos en nuestra familia. Esto puede generar grandes problemas. No hay transparencia en nuestra forma de comportarnos, porque si nosotros constantemente estamos cambiando cómo somos y tenemos un sistema distinto para diferentes facetas de nuestra vida, no estamos siendo sinceros. Cuando nosotros, como líderes, como amigos, como esposas, como esposos, como hijos,
encontramos una norma de valores para gobernar nuestra vida, nosotros vamos a ser éticos en donde quiera que vayamos y en donde quiera que nos paremos. En Mateo 7:12 encontramos la regla de oro. Haz con los demás lo que quieres que ellos hagan contigo. Cuando hacemos las cosas por conveniencia personal, solamente pensando en nosotros mismos, estamos pensando en el resultado, lo que queremos es ganar, nosotros racionalizamos nuestras decisiones haciendo probablemente lo que es incorrecto, o sea, actuamos de manera no ética. Y esto fue lo que le ocurrió a uno de los líderes más grandes en las Escrituras. Y estaré hablando del rey David y uno de sus soldados que se llama Urías. Imagino que ya conocen la historia que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11. Como ustedes saben la historia, el rey David cometió adulterio con Betsabé. Es básicamente su pecado más famoso. Nos muestra todo lo contrario de lo que debemos hacer, en contraste con el hombre que vamos a ver más adelante, que es Urías, el esposo de Betsabé. Después de que David durmió con Betsabé, la esposa de Urías, su soldado, ella quedó embarazada y el rey envió a buscar a Urías para que regresara a la casa. David lo que estaba buscando es que cuando Urías regresara de la guerra, del frente de guerra, se acostara con su esposa y el hijo que ella estaba esperando, que realmente era de David, pues todo el mundo pensara que era de Urías. Pero aquí Urías nos da un ejemplo tremendo de ética y compromiso. Cuando David lo manda a buscar, pensando en este plan que ya les comenté, Urías se rehusó de pasar tiempo con su esposa porque su conciencia no se lo permitía, y te voy a explicar por qué más adelante. Su ética estaba demasiado clara y fuerte para hacer tal cosa. De Urías vamos a aprender lo siguiente de esta situación de ética. Primero, él nos enseña el sometimiento a la autoridad. Qué difícil se nos hace eso en muchas ocasiones. Su ética, su compromiso lo obligó a someterse a su comandante, a quien David le dio instrucciones de que lo trajera de la guerra. Y esto se encuentra en el 2 de Samuel capítulo 11, los versículos 6 al 7. También nos muestra humildad, que aun cuando David le dio una directa orden de que se fuera a su casa, obviamente conocemos los planes que tenía David, él escogió dormir con sus siervos, quedarse en el palacio con sus siervos, con sus soldados, antes de pensar en sus derechos personales, porque él tenía el derecho de irse a su casa con su esposa. En tercero, él demostró solidaridad. Él se abstuvo de disfrutar de la intimidad con su esposa, porque mientras él haría eso, sus compañeros de milicia estaban en el campo de batalla sacrificando sus vidas. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 11, en el versículo 10. Él nos demostró su fe, porque la ética de Urías estaba motivada por su fe en Dios. Mira lo que dice el versículo 11. Y esto ocurre luego de que David le dice: ¿por qué no te fuiste a tu casa? Y Urías le contesta: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab, que era su comandante, y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. ¡Wow! Aquí Urías nos da una clase de ética, no solamente como líder, pero también como subordinado. Y aquí una cosa importante recordar, que una de las razones por las cuales David se mete en problemas es porque él decide quedarse en el palacio y no irse a la guerra, y está haciendo exactamente, o hizo exactamente lo contrario a lo que Urías ahora está haciendo en este versículo que acabamos de leer. Él nos enseña obediencia sin cuestionar. Su comandante, su jefe, le dio una orden, él obedeció. Y en el número 6, él nos muestra constancia en la ética. Su ética se mantuvo aun cuando él estaba borracho, porque en el versículo 13 nos dice que David lo quiso emborrachar para ver si por fin se iba a su casa, y él, aún ebrio,
se mantuvo firme y demostró aún en ese momento que fue mejor hombre que David. Él demostró por último una integridad inquebrantable. Su ética le impidió leer, y miren este detalle, la carta que David le dio a Joab. Recuerden que David le insistió, ¿verdad?, que se fuera a su casa. No lo pudo convencer por las razones que ya hemos explicado. Y la última opción que decidió David fue escribir una carta al comandante, o sea, al jefe directo de Urías. Y la carta básicamente era su sentencia de muerte. Y nos demuestra evidentemente que Urías ni siquiera leyó esa carta, que él pudo haberse salvado la vida. En esto él demostró cuán ético era, cuán íntegro era. Impresionante. Nos demuestra claramente sus convicciones personales. Él, si hubiese ido a su casa con su esposa, no hubiese quebrantado ninguna ley, pero aún así él se quedó y obedeció. Las convicciones de Urías lo guiaban en lo que era bueno y lo que era malo. Y aquí es importante señalar que la ética más fuerte viene de tu generosidad. Mi ética debe de girar en torno a mi propia entrega a los demás, no en torno a mi beneficio. La ética debe de estar guiada por justicia. Mi ética debe girar en torno a un deseo de justicia para todos. Miren cómo él pensó en sus soldados y en su jefe antes de él mismo, o de la comodidad de él mismo. La ética nos llama a la excelencia. Mi ética debe girar en torno a lo que es fijar una norma por encima de la media. O sea, no me quedo haciendo lo básico, excedo expectativas. La ética habla de servicio. Mi ética debe girar en torno a añadir valor a otras personas. El mundo no gira alrededor de nosotros, sino se trata también del servicio que damos a otros. Se trata de convicciones. Mi ética debe girar en torno, y miren, a una firme brújula interior. Y aquí vemos con claridad que las convicciones de Urías estaban basadas no en su propia ética, sino en sus convicciones y creencias espirituales. Cuando hacemos eso, vamos a ser invariables. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en nuestras propias convicciones, vamos a ser cambiantes y vamos a cometer errores. Tenemos una norma que trasciende nuestras preferencias personales. Esas convicciones vienen de la palabra y vienen de caminar como discípulos de Cristo. No sé si alguno ha escuchado esta expresión que dice que los humanos somos como el té. Nuestro color aparece cuando nos meten en aguas calientes. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en las situaciones donde nos encontramos y estar seguros que le estamos pidiendo sabiduría al Señor para tomar las decisiones correctas. Es importante resaltar que la ética, como mencionamos antes, es en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el dinero. Volviendo a Proverbios 28, el versículo 8, aquí nos advierte al peligro de estas prácticas que no son éticas en cuanto al manejo de nuestro dinero. El versículo 8 dice: el que aumenta sus riquezas con usura e interés, las acumula para que se compadece de los pobres. Es importante porque esta parte de la escritura nos subraya, nos enfatiza lo que tiene que ver con las ganancias obtenidas de manera injusta. Cuidado. Y básicamente nos está diciendo que cuando obtenemos riquezas o beneficios, pero de una manera injusta, eso no va a ser sostenible y al final la justicia va a prevalecer. Entonces, en conclusión para el día de hoy, hablando de un tema tan importante y tan delicado como es la ética, te pido que analices cómo estás tú en las diferentes áreas de tu vida.
o tienes diferentes personalidades, o sea, tienes diferentes reglas de ética o reglas que sigues en tu caminar en diferentes áreas. En tu casa eres de una forma, en la iglesia eres de otra, en tu trabajo eres de otra manera. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque recuerda que nosotros primero somos discípulos de Cristo antes que nada. Lo representamos a Él en todo momento. El demostrar que nosotros somos confiables es lo que nos va a permitir dormir tranquilos en la noche. Recuerden que estos principios que hoy discutimos aplican a todos los aspectos de tu vida y tienen que ser lo que tú vas a utilizar no solamente para tu éxito profesional, pero para tu éxito personal, para tu éxito en tu casa, para el éxito en todo lo que hagas. Y estar segura que estás caminando y seguro de que estás caminando en justicia.